Un millonario solitario contrata a una joven embarazada para cuidar a su hijo ciego y discapacitado. Pero un día, cuando regresa inesperadamente a casa, se da cuenta de que algo anda mal en el silencio del hogar. Mientras sube las escaleras, se encuentra con una escena inquietante que nunca imaginó que presenciaría. Lo que descubre en ese momento cambia no solo su visión de la criada, sino también el rumbo de toda su familia. Prepárate, porque esta historia te tocará el corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde lo estás viendo. Camila Müller observó su reflejo en el espejo empañado del pequeño baño. Las profundas ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches de insomnio, y su mano temblorosa descansaba sobre su vientre de 7 meses. Respiró profundamente, intentando recuperar lo que le quedaba de dignidad. La habitación alquilada, con sus paredes descascaradas y una ventana que apenas cerraba, era todo lo que le quedaba después de que Hugo desapareciera al enterarse de su embarazo. «Puedes hacerlo», murmuró para sí misma, mientras se alisaba el único vestido presentable que todavía le quedaba. La educación en enfermería, que una vez representó tanto orgullo, ahora parecía un diploma polvoriento colgado en la pared de un futuro que nunca llegó. Las últimas 6 entrevistas de trabajo terminaron de la misma manera: miradas incómodas a tu barriga y esa frase ensayada: «Estaremos en contacto». El periódico extendido sobre la cama mostraba un anuncio rodeado de un círculo rojo. «Se busca cuidador a tiempo completo, alojamiento y comida incluidos. Se valora experiencia con adolescentes». La esperanza, esa fuerza obstinada que resiste, incluso cuando todo parece perdido, hizo que Camila guardara el periódico en su desgastado bolso. Tal vez era su última oportunidad, antes de que sus ahorros desaparecieran por completo. El autobús se balanceaba mientras se dirigía hacia una parte antigua de la ciudad, donde las mansiones del siglo pasado resistían el paso del tiempo. Camila se bajó en la parada indicada, sintiendo el peso de su cuerpo embarazado, mientras caminaba por calles arboladas que parecían transportarla a otro mundo, lejos de los estrechos departamentos del centro. Al doblar la esquina, se detuvo aturdida. La mansión Andersen, como lo indica la discreta placa en el alto muro, era un imponente edificio de piedra y madera fina, con ventanas ornamentadas y un jardín que, aunque parcialmente visible, delataba un cuidado constante. La puerta de hierro forjado parecía una puerta a otra época. Camila respiró hondo. Se arregló el cabello castaño y tocó el timbre. El sonido resonó como si viajara por pasillos interminables. Segundos después, una cámara situada encima del intercomunicador se enfocó hacia él. «¿Sí?» Una voz femenina seca y formal sonó por el intercomunicador. «Buenos días. Soy Camila Müller. Vine a la entrevista de trabajo. Se trata de la vacante de cuidadora». Hubo un largo silencio antes de que la puerta se abriera silenciosamente, permitiéndoles entrar. El camino de piedra que conducía a la puerta principal estaba bordeado de flores cuidadosamente podadas, creando un contraste inquietante, tanta belleza dispuesta alrededor de una casa que, vista de cerca, tenía un innegable aire de melancolía. En la puerta la esperaba una mujer de aproximadamente 60 años, con el pelo canoso, recogido en un moño perfecto y una postura erguida. Su uniforme impecable y su mirada analítica hicieron que Camila se sintiera inadecuada antes siquiera de decir una palabra. «Soy Teresa, la ama de llaves. El señor Andersen la recibirá en la biblioteca. Sígame, por favor». Su voz era la misma que la del intercomunicador, práctica, objetiva, como si cada palabra desperdiciada fuera un fallo profesional. Camila la siguió por un pasillo con pisos de madera que crujían sutilmente bajo sus pasos. Las paredes estaban adornadas con pinturas de paisajes y retratos familiares que parecían observarla con sospecha. El aire tenía un olor peculiar: libros viejos, madera pulida y algo más, tal vez melancolía, si esa sensación tuviera olor. La biblioteca era una sala grande, con estantes que iban desde el suelo hasta el techo, y estaban repletos de volúmenes encuadernados en cuero. Una escalera circular daba acceso a los estantes más altos. En el centro,
junto a una chimenea apagada, un hombre estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, hojeando un libro. «Señorita Camila Müller, señor», anunció Teresa con una discreta reverencia antes de salir, cerrando la pesada puerta tras ella. Rafael Andersen se puso de pie con movimientos calculados. Era alto, con cabello gris en las sienes que contrastaba con el castaño oscuro predominante. Vestía con discreta elegancia, pantalón de vestir, camisa de lino y un reloj de pulsera que, incluso a la distancia, Camila reconoció como una pieza valiosa. Sus ojos verdes eran intensos, pero transmitían una tristeza permanente, como si hubiera visto demasiada vida. «Señorita Müller, por favor, siéntese». Su voz era profunda y controlada, indicando el asiento frente a él. «Teresa me informó que vino por el anuncio». Camila asintió, acomodándose con cuidado. «Sí, lo vi en el periódico. De ayer. Soy enfermera titulada, con experiencia en cuidados generales y...» «Estás embarazada», la interrumpió, no como una pregunta, sino como una afirmación mientras volvía a sentarse. «Sí, estoy en mi 7º mes». Camila respiró profundamente, preparándose para otro rechazo. «Entiendo si eso es un obstáculo». Para su sorpresa, Rafael se limitó a observarla por unos instantes, como evaluando no solo su condición física, sino algo más profundo. «La vacante es para cuidar a mi hijo, Daniel». Rafael cruzó los dedos sobre su regazo. «Tiene 15 años, y hace poco más de un año perdió la vista en un accidente. Desde entonces, se niega a adaptarse a su nueva condición. Los 3 últimos cuidadores no se quedaron más de 2 semanas». Camila sintió un nudo en la garganta. «Está en proceso de rehabilitación. Debería hacerlo». Rafael se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del día iluminaba su perfil austero. Daniel rechaza cualquier ayuda profesional, abandona las terapias, ignora las indicaciones médicas y se aísla en su habitación. El sarcasmo se ha convertido en su principal lenguaje. Camila se dio cuenta de que había más en esa historia. Dolor acumulado entre líneas, culpa tal vez y esa sensación de que toda la casa parecía cargar con un duelo sin resolver. El puesto incluye alojamiento en una habitación anexa a la casa principal, todas las comidas, un día libre a la semana y un salario competitivo según el mercado. Rafael se volvió hacia ella. «Tus responsabilidades serían cuidar de Daniel a tiempo completo, fomentar su independencia, asegurarte de que siga la rutina de ejercicios recomendada y, lo más importante, intentar que vuelva al mundo». Había una súplica silenciosa en esas palabras, no solo la de un puesto vacante que se cubría, sino la de un padre desesperado que buscaba salvar a su hijo. «¿Te gustaría conocerlo antes de que decidamos?», Rafael preguntó. Camila dudó un segundo antes de responder. «Sí, me encantaría». Mientras caminaban por el pasillo, Rafael explicó en voz baja. Después del accidente, Daniel reconstruyó su habitación como una especie de fortaleza sensorial. Cambiamos algunos muebles de lugar para que se moviera con más facilidad, pero prefiere estar solo la mayor parte del tiempo. Se detuvieron en una puerta donde un discreto cartel decía: «Toca y espera. Puede que te esté ignorando a propósito». Rafael tocó 3 veces y anunció: «Daniel, he traído a alguien para que te conozca». La respuesta llegó tras varios segundos de silencio. «Si eres un especialista más en hacer felices a los ciegos, puedes mandarla lejos. Mi cuota de falsa empatía se ha agotado este mes». Camila no pudo evitar sonreír sorprendida ante la cortante respuesta. Había inteligencia y dolor en ese sarcasmo, una combinación que él conocía bien. «Es candidata al puesto de cuidadora», respondió Rafael con una paciencia que claramente venía de la práctica. «Su nombre es Camila». Más silencio luego. «Entra, terminemos con esto». Rafael abrió la puerta revelando una habitación grande, dispuesta de manera peculiar. Las paredes, pintadas de un azul intenso, contrastaban con muebles claros. Había sofisticados sistemas de audio, estantes con objetos organizados por textura y una cama posicionada para recibir luz natural de la ventana. Una ironía para alguien que no podía verla.
Sentado en un sillón en la esquina con auriculares colgando del cuello, estaba Daniel. Era un adolescente delgado, de cabello castaño despeinado y postura defensiva. Sus ojos de color marrón verdoso se movían desenfocados por la habitación. Al lado del sillón descansaba un bastón plegable que parecía no haber sido utilizado nunca. «Daniel, ella es Camila Müller», presentó Rafael. El niño inclinó ligeramente la cabeza como si escuchara más allá de las palabras. «Déjame adivinar, ¿otra enfermera jubilada que necesita dinero extra para cuidar a los gatos?» Camila sonrió al darse cuenta de la prueba detrás de la burla. «En realidad, soy una enfermera recién titulada. Estoy embarazada de 7 meses. No tengo gato y necesito un lugar donde empezar de nuevo». El rostro de Daniel mostró una sorpresa genuina. Claramente no esperaba tanta franqueza. Por un instante, la máscara de la indiferencia cayó. El silencio que siguió a la revelación de Camila fue roto por el sonido de una risa corta y seca. ¿Embarazada? Menuda noticia. Daniel se movió en su silla. Su expresión oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. «Al menos eres sincero». Los demás intentaron convencerme de que estaban allí porque les encantaba el reto de trabajar con niños con necesidades especiales. Hizo comillas en el aire con los dedos, un gesto preciso para alguien que no podía ver. Camila notó cómo Rafael observaba la interacción con una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. Había algo en la forma en que el hombre miraba a su hijo, un dolor profundo que se reflejaba en cada pequeño gesto. «No creo en los retos, solo en las adaptaciones», respondió Camila acercándose con cautela. «¿Puedo sentarme?» Daniel hizo un gesto vago hacia una silla cercana. «Adelante, ¿cuánto durará? El último duró 9 días. Apuesto a que una semana para ti». «Daniel», advirtió Rafael con voz cansada. Camila se sentó colocando instintivamente su mano sobre su vientre. «Creo que vas a perder esta apuesta». Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de los labios del adolescente. «Ya veremos». Había algo en la atmósfera de esa habitación, una combinación de desafío y posibilidad, que hizo que Camila sintiera, por primera vez en meses, que tal vez había un propósito en su vida más allá de la supervivencia. 3 horas después, Camila regresó a su habitación alquilada para recoger sus pertenencias. La decisión se tomó con sorprendente rapidez. Rafael insistió en que ella se mudara ese mismo día, mostrándole las habitaciones donde se hospedaría. Un pequeño departamento, anexo a la casa principal, con dormitorio, baño y una pequeña sala de estar. El espacio, aunque modesto comparado con el resto de la mansión, era infinitamente más cómodo que su habitación actual. «No tengo mucho que llevar», explicó Camila, cuando Rafael se ofreció a dejar que el conductor la ayudara. «Puedo meterlo todo en una maleta y algunas cajas». Mientras empacaba sus pocas pertenencias, Camila se permitió sentir algo que había evitado durante meses: esperanza. Tal vez allí, en esa extraña casa con gente rota, podría finalmente encontrar un lugar para reconstruir su vida. Al regresar a la mansión, temprano en la noche, Teresa la recibió con la misma formalidad que en la mañana, pero Camila notó un ligero suavizado en su mirada. «La cena se servirá a las 8», informó el ama de llaves. «El señor Rafael prefiere la puntualidad. En cuanto al joven Daniel, rara vez aparece en las comidas familiares. Puedes llevarle una bandeja a su habitación si se niega a bajar». Camila asintió, comenzando a comprender la dinámica de aquella casa. Las comidas eran momentos solitarios para Rafael, intentos frustrados de mantener una normalidad familiar que ya no existía. ¿Alguna recomendación específica sobre cómo tratar con él?, Camila preguntó mientras acompañaba a Teresa a sus aposentos. El ama de llaves hizo una pausa por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. Daniel no siempre fue así. Antes del accidente, era un chico brillante y lleno de planes. Sus ojos parecieron suavizarse momentáneamente. La vida aquí era diferente. Había música, visitantes, risas. Ella retomó su comportamiento profesional. Ahora, el silencio parece ser la única constante. ¿Qué pasó exactamente? No,
Me corresponde a mí contar esa historia, señorita Camila. Pregúntele al señor Rafael si lo cree oportuno. Teresa hizo una pausa antes de agregar. Solo debes saber que aquí hay heridas que van más allá de los ojos del niño. Luego de organizar sus pertenencias en su nueva habitación, Camila decidió comenzar con su trabajo de inmediato. Caminando por el silencioso pasillo, llamó a la puerta de Daniel. Si es mi padre, duermo. Si es Teresa, ya tomé mi medicina. Si es la nueva cuidadora, cuento los minutos para que te rindas, fue la respuesta. Camila sonrió, abriendo la puerta. Soy yo. Y ni siquiera he empezado a trabajar oficialmente para que ya estés intentando despedirme. Daniel estaba acostado en la cama, con auriculares colgando de su cuello. Su rostro se giró hacia la voz de Camila. «Hueles diferente», comentó. Los demás olían a perfume barato y desinfectante. Tú hueles a... creo que a lavanda. Camila se sorprendió por la observación. Aceite de lavanda. Lo uso para calmar la ansiedad. ¿Estás ansioso ahora? Un poco. Los primeros días siempre son raros. Daniel se acomodó en la cama, sentándose. ¿Por qué? ¿Aceptaste el trabajo? El embarazo debe dificultar el cuidado de una adolescente con problemas. ¿Quién dijo que eres un problema? Camila se acercó, notando cómo la habitación estaba organizada para facilitar el desplazamiento del niño. Y para responder a tu pregunta, necesito el trabajo, la vivienda y creo que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo puedo ayudarte? Camila pensó por un momento. Quizás enseñándome paciencia. La necesitaré cuando llegue mi bebé. Un mimas silencio se instaló entre ellos, no incómodo, solo contemplativo. Camila aprovechó para observar mejor el entorno. Había libros en braille que parecían intactos, un sofisticado sistema de sonido y en las paredes, carteles de bandas y algunas pinturas que claramente eran anteriores al accidente. ¿Aún no sabes leer braille?, preguntó ella, señalando. Los libros, recordando momentos después que él no podía ver el gesto. No me interesa, respondió Daniel secamente. Prefiero los audiolibros. Es comprensible. Debe ser difícil aprender un idioma completamente nuevo. Camila se sentó en la silla al lado de la cama. ¿Qué estabas escuchando antes de que yo llegara? El guardián entre el centeno. Por tercera vez este mes. Un clásico, sobre la inadaptación social, apropiado. Daniel sonrió sorprendido. ¿Lo leíste? Sí, en la universidad. Holden Caulfield, el eterno inconformista. Es reconfortante, confesó Daniel en un raro momento de vulnerabilidad. Saber que alguna vez alguien se ha sentido tan fuera de lugar como yo. Camila permitió que el silencio volviera a instalarse, dándose cuenta de que no necesitaba llenar cada momento con palabras. A veces la mejor forma de comunicación es simplemente estar presente. Mañana me gustaría establecer una rutina, dijo finalmente, no para controlarte, sino para crear cierta previsibilidad. No necesito rutinas, me siento perfectamente cómoda en mi caos organizado. La rutina no es solo para ti, es para mí también, explicó Camila. Pronto no podré hacer movimientos bruscos ni permanecer de pie durante largos periodos. Necesitamos encontrar un ritmo que nos funcione a ambos. La honestidad pareció desarmar a Daniel momentáneamente. ¿Qué tipo de rutina sugieres? Desayuno a las 8. Algo de actividad física ligera por la mañana, quizás un paseo por el jardín. Por la tarde podemos explorar otras actividades, leer, escuchar música o lo que te interese. Lo importante es fijar un propósito para cada día. ¿Qué pasa si me niego? Camila consideró la pregunta. Así que me sentaré aquí y te describiré con detalle cómo se mueve mi vientre cuando el bebé patea, hasta que me ruegues que salgas de la habitación. Para su sorpresa, Daniel se rió. Un sonido genuino y desarmante que parecía que no se había escuchado en esa casa desde hacía mucho tiempo. Eres diferente, concluyó, inclinando la cabeza como si analizara a Camila más allá de su visión. Menos piadoso. Es refrescante. A partir de esa noche, algo sutil comenzó a cambiar en la mansión Andersen. Camila no impuso transformaciones dramáticas, sino pequeños ajustes que, poco a poco, crearon nuevos estándares.
Convenció a Daniel de desayunar en el balcón en lugar de estar aislado en su habitación. Objetos reordenados para facilitar su independencia. Y lo más importante es que nunca trató su ceguera como una tragedia, sino como una realidad a la que adaptarse. En los primeros días, Rafael observaba desde lejos, con cauteloso escepticismo. Durante la cena, mientras comían en silencio en 1900 la imponente mesa del comedor, finalmente preguntó: ¿Cómo te estás adaptando? Camila sonrió, sirviéndose una porción de ensalada. Estamos negociando. Daniel aceptó dar un paseo por el jardín mañana y le prometí no insistir en el braille por ahora. Rafael parecía genuinamente sorprendido. ¿Aceptó salir de la habitación? Con condiciones, claro. Tendremos que hacerlo antes de que la casa despierte, para evitar miradas de lástima, como dice él. Se hizo un silencio, pero Camila se dio cuenta de que no era el vacío habitual. Había algo esperanzador en él. Lentamente, Rafael dejó el tenedor y la miró fijamente. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo lograste lo que ningún profesional ha logrado en meses? Camila pensó por un momento. No dije nada fuera de lo común. Simplemente no intenté fingir que entendía por lo que estaba pasando. Creo que Daniel está cansado de que la gente intente arreglar algo que no tiene solución. Su vida ha cambiado y necesita descubrir cómo navegar esta nueva realidad a su propio ritmo. Rafael la miró con una mirada que Camila no pudo descifrar del todo. Había gratitud, ciertamente, pero también algo más complejo, tal vez admiración. Esta casa ha estado en silencio durante demasiado tiempo, comentó casi para sí mismo. A veces me pregunto si... No terminó el pensamiento, pero Camila sintió que había tocado algo profundo, una herida que iba más allá del accidente de Daniel, algo enterrado en los cimientos de aquella imponente y triste casa. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, Camila llamó suavemente a la puerta de Daniel. «Es hora de llegar a un acuerdo», anunció. «El jardín te espera». Para su sorpresa, Daniel ya estaba despierto y vestido. Junto a la cama, su bastón, hasta entonces un accesorio ignorado, estaba en sus manos. «Terminemos con esto de una vez», dijo, pero Camila se dio cuenta de que no había nada de la hostilidad habitual en su voz. Mientras caminaban lentamente por el pasillo, Camila notó cómo cada paso de Daniel estaba cuidadosamente calculado. Su orgullo le impidió mostrar inseguridad, pero sus dedos agarraron el bastón con una fuerza innecesaria. «El jardín tiene un camino de piedra que rodea toda la propiedad», explicó Camila. «Teresa me dijo que ayudaste a diseñarlo hace unos años». Daniel emitió un sonido indistinto, algo entre confirmación e incomodidad. Era un proyecto escolar, paisajismo y arquitectura. Quería ser arquitecto. Elisei. Uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para Camila. Quería decir algo reconfortante, pero sabía que esas palabras de consuelo sonarían huecas. En lugar de eso, ofreció su presencia silenciosa mientras caminaban afuera, hacia un mundo que Daniel se había negado a enfrentar durante más de un año. Mientras el aire fresco de la mañana los envolvía y los primeros rayos del sol calentaban su piel, Camila notó un cambio sutil en la postura del niño. Había tensión, sí, pero también una curiosidad cautelosa, como si, incluso sin verlo, estuviera redescubriendo algo perdido hacía mucho tiempo. Los días en la mansión Andersen comenzaron a tomar un nuevo ritmo. Los paseos matinales con Daniel se convirtieron en un ritual diario, ampliándose gradualmente en distancia y duración. Camila notó cómo el adolescente, inicialmente reticente, ahora esperaba esos momentos con una anticipación que intentaba sin éxito disimular. En una mañana particularmente soleada, 3 semanas después de su llegada, tomaron un camino diferente a través del jardín, llegando a una zona más apartada de la propiedad. «Este era mi lugar favorito», comentó Daniel, mientras su bastón tocaba suavemente el contorno de un banco de madera situado debajo de un árbol frondoso. «No he estado aquí desde...» No completó la frase, pero no era necesario.
Camila observó cómo sus dedos se deslizaban sobre la madera envejecida, como si intentara recuperar recuerdos a través del tacto. «¿Qué estabas haciendo aquí?», Camila preguntó, sentándose con cuidado a su lado. Daniel respiró profundamente antes de responder. «Dibujé. Proyectos, planos, ideas para casas que quería construir algún día». Su voz tenía una mezcla de nostalgia y amargura. «Es irónico, ¿verdad? Un arquitecto que no puede ver». «La arquitectura no es solo ver», respondió Camila suavemente. «Se trata de espacios, sensaciones, funcionalidad. Todo eso se percibe». Daniel se volvió hacia él. «Siempre tienes una respuesta optimista, ¿no?» «No es optimismo, es pragmatismo. Simplemente estoy afirmando hechos». Una leve sonrisa apareció en los labios del niño. Mi madre solía decir algo parecido. Era directa. Era la primera vez que Daniel mencionaba a su madre. Camila sintió que había tocado un territorio delicado pero importante. «¿Tu madre no vive aquí?» El rostro de Daniel se endureció instantáneamente. «Se fue cuando yo tenía 8 años. Nunca regresó. Ni una carta ni una llamada. Simplemente decidió que ya no quería ser madre». La revelación cayó pesadamente entre ellos. Camila comprendió en ese momento que el abandono era una herida aún más profunda que la ceguera. Una cicatriz invisible que moldeaba la desconfianza de Daniel hacia el mundo. «Lo siento», dijo Camila sabiendo que las palabras eran inadecuadas. «No lo estés, ella tomó una decisión». Daniel se levantó bruscamente. «Creo que ya hemos tenido suficiente actividad física por hoy. Quiero retomarla». En el camino de regreso a casa, el silencio entre ellos era diferente, lleno de revelaciones no dichas y preguntas no formuladas. Camila se dio cuenta de que en la historia de la familia Andersen había más que solo el abandono de su madre y el accidente de Daniel. Había secretos enterrados en esa propiedad, secretos que parecían susurrar a través de los pasillos de la mansión. Más tarde ese día, mientras Daniel descansaba, Camila encontró a Teresa organizando la despensa de la cocina. La ama de llaves trabajaba meticulosamente, etiquetando frascos y organizando la comida con la precisión de alguien que conocía cada centímetro de esa casa. «¿Puedo ayudarte en algo?», Camila ofreció. Teresa le dirigió una rápida mirada. «Todo está bajo control, gracias». Camila observó a la mujer por unos instantes. «Teresa, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 23 años, respondió el ama de llaves sin interrumpir su trabajo. «Llegué cuando Daniel ni siquiera era un proyecto todavía. Así que conociste a su madre». Las manos de Teresa se detuvieron por un momento, casi imperceptiblemente, antes de continuar su tarea. «Sí, lo hice, señora Sofía». «Una mujer. Compleja. Daniel me dijo que ella los abandonó». Teresa cerró la puerta del armario y miró directamente a Camila. «La señora Sofía se ha ido, sí. Las circunstancias. Bueno, no me corresponde a mí juzgarlas». «¿Qué pasó?». La ama de llaves suspiró, pareciendo sopesar sus palabras. «Hubo problemas. El matrimonio no fue exactamente lo que ella esperaba. Rafael siempre se había dedicado a su trabajo y Sofía necesitaba más. Atención, validación, libertad. ¿Ella simplemente dejó a su propio hijo?». «La gente toma decisiones difíciles cuando se siente asfixiada, señorita Camila». Teresa instintivamente se ajustó el delantal. «Pero esta historia esconde más de lo que parece. El señor Rafael nunca lo superó del todo. Su partida lo cambió. Y cuando el accidente le ocurrió a Daniel, fue como si el destino hubiera decidido que esta familia ya había sufrido bastante». «Camila». Podía sentir que había un dolor genuino en las palabras de la ama de llaves. No solo la lealtad de una criada, sino el afecto de alguien que había presenciado cómo se desmoronaba una familia. «El accidente. ¿Cómo ocurrió exactamente?». Teresa miró hacia otro lado. «Un accidente de coche. Daniel estaba con unos amigos volviendo de una fiesta. El conductor perdió el control y hizo una pausa. Daniel fue el único que sufrió secuelas permanentes. La culpa consume al señor Rafael. Cree que si hubiera estado más presente, más atento, no fue su culpa», observó Camila.
La culpa rara vez se basa en hechos, señorita. Es un sentimiento que se alimenta de «y si». Esa noche, durante la cena, Camila notó cómo Rafael parecía más cansado de lo habitual. Había una tensión en sus hombros, una distracción en su mirada que sugería preocupaciones más allá de la rutina diaria. ¿Pasó algo?, Camila preguntó mientras Teresa servía el postre. Rafael pareció sorprendido por la pregunta directa. Problemas en el trabajo, nada importante. Daniel mencionó que solían dibujar juntos. Hoy te mostró el banco del jardín. La mención provocó que algo se iluminara en la mirada cansada de Rafael. ¿Te llevó allí?, Camila asintió. Me habló de los proyectos que diseñó, me sentí nostálgico. Daniel tenía un talento natural para la arquitectura, comentó Rafael suavizándose la voz. Desde pequeño me observaba mientras trabajaba, me hacía preguntas y creaba sus propios planes. Imaginé que algún día se haría cargo de la oficina. Todavía puede, sugirió Camila. Hay arquitectos ciegos que han tenido éxito. Rafael la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿De verdad lo crees? Creo que los límites están ahí para redefinirlos, no para frenarnos. Un silencio contemplativo flotaba entre ellos. Finalmente Rafael habló. Mañana es el cumpleaños de Daniel, 15 años. Él dudó. Normalmente, este día transcurre como cualquier otro. Se niega a celebrarlo desde el accidente. Quizás podamos hacer algo sencillo, sugirió Camila. Nada especial, solo un reconocimiento. Probablemente se negará. Quizás, pero ofrecer la opción es un regalo en sí mismo. A la mañana siguiente, Camila encontró un pequeño paquete en su puerta, una caja cuidadosamente, envuelta con una nota de Rafael. Para ayudar con Daniel. Gracias por intentarlo. Dentro había un álbum de fotografías familiar que mostraba momentos de la infancia de Daniel, incluidas fotografías con su madre. Las fotografías revelaron una historia no contada. Sofía era una mujer hermosa, de sonrisa contenida y ojos que siempre parecían buscar algo más allá del marco. En algunas fotografías se la veía genuinamente feliz con su pequeño hijo. En otros, especialmente los más recientes, había una melancolía inquietante en su mirada. Camila hojeó el álbum con atención, tratando de comprender la complejidad de aquella familia a través de las imágenes congeladas en el tiempo. En la última página, una foto suelta le llamó la atención. Sofía junto a un hombre que no era Rafael, ambos sonriendo frente a un fondo montañoso. En el reverso, una fecha y una breve nota. Vacaciones con Mateo. No mostrar a R. Intrigada, Camila guardó la fotografía por separado. Había algo en esa imagen, en la expresión relajada de Sofía, que contrastaba marcadamente con las demás. Del álbum. ¿Quién sería Mateo y por qué se le ocultaría ese récord a Rafael? Antes de que pudiera pensarlo más, Camila escuchó que alguien tocaba a su puerta. Era Teresa, con expresión preocupada. Daniel se niega a salir de su habitación. Hoy, ni siquiera para su paseo matutino. Camila ya esperaba esto. Hablaré con él. Al acercarse a la habitación de Daniel, Camila notó que la puerta estaba entreabierta, algo inusual. Desde el interior llegaba el sonido grave de la música clásica. Ella golpeó suavemente. ¿Puedo entrar? Ya está prácticamente dentro, respondió Daniel, con una voz menos hostil de lo que Camila esperaba. Estaba sentado en el borde de la cama, vestido informalmente, y sus dedos golpeaban el ritmo de la música. Camila notó que junto a él había una pequeña caja abierta. Sé que hoy es un día que preferirías ignorar, comenzó, sentándose a su lado. Pero te traje algo. No quiero ningún regalo. No es realmente un regalo. Es más bien una propuesta. Camila colocó un pequeño objeto en las manos de Daniel. Frunció el ceño y sus dedos exploraron la forma. ¿Una cinta de casete? Un audiolibro que grabé para ti. Es la historia de Chris Downey, un arquitecto que se quedó ciego a los 45 años y continuó trabajando en arquitectura, desarrollando proyectos sensoriales. Daniel permaneció en silencio,
mientras sus dedos seguían trazando el contorno de la cinta. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué insistes cuando todos los demás ya se han dado por vencidos? La pregunta tomó a Camila por sorpresa. Por un momento, ella también se cuestionó a sí misma. ¿Por qué se había involucrado tanto con esa familia rota? La respuesta llegó naturalmente. Porque veo posibilidades donde otros solo ven problemas. ¿Y por qué? Dudó. Porque sé lo que es estar a la deriva. Necesitar que alguien crea en ti cuando ni siquiera puedes creer en ti mismo. Daniel giró su rostro hacia ella como si pudiera verla. Había una rara vulnerabilidad en su expresión. ¿Qué pasó con el padre de tu bebé?, preguntó, sorprendiendo a Camila con el cambio de roles. Camila respiró profundamente. Hugo era. Es un hombre complicado. Cuando se enteró del embarazo, dijo que no estaba listo para ser padre, que su carrera apenas comenzaba, que yo podía resolver el problema. Ella hizo una pausa. Cuando le dejé claro que iba a tener el bebé, con él o sin él, Hugo simplemente desapareció. Daniel absorbió la historia en silencio. Entonces, para sorpresa de Camila, él extendió la mano y encontró la de ella, apretándola brevemente. Entonces, ambos estamos abandonados, dijo con una sonrisa triste. Abandonada, pero no sola, corrigió Camila. En ese momento, algo importante se solidificó entre ellos. Un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Camila se dio cuenta de que, poco a poco, estaba rompiendo las barreras que Daniel había construido a su alrededor. Y tal vez en el proceso también estaba reconstruyendo algo dentro de sí mismo. A medida que los días se convirtieron en semanas, se produjeron pequeños cambios en la mansión Andersen. Camila notó que, poco a poco, el silencio opresivo que dominaba la mansión dio paso a una atmósfera más ligera. No fue solo Daniel quien se transformó bajo su cuidado. Toda la casa parecía despertar de un largo letargo. Una mañana particularmente soleada, mientras caminaban por el extenso jardín, Camila notó cómo Daniel sostenía su bastón con más seguridad, cómo su postura era más erguida, cómo su rostro se giraba de vez en cuando hacia el sol, buscando su calor. ¿Sabes qué es raro?, comentó, interrumpiendo los pensamientos de Camila. Ahora puedo sentir las estaciones con mucha más intensidad. El verano tiene un olor específico, una textura en el aire. Camila sonrió admirando la sensibilidad que se estaba desarrollando en él. El mundo se revela de diferentes maneras cuando perdemos un sentido. Los demás se agudizan como compensación natural. Mi padre cree que estoy mejorando gracias a ti, dijo Daniel, con esa franqueza que Camila había aprendido a apreciar. Lo escuché hablando con Teresa anoche. ¿Y tú qué piensas?, Camila preguntó, genuinamente curiosa. Daniel hizo una pausa y su rostro adquirió una expresión contemplativa. Creo que no intentas curarme. Todos intentaron curarme de la ceguera, como si fuera una gripe pasajera. Tú simplemente estás ahí. Eso marca la diferencia. Esa observación conmovió profundamente a Camila. En la sencillez de esas palabras había una verdad sobre las conexiones humanas que iba mucho más allá de la relación profesional que teóricamente debería existir entre ellas. Más tarde ese día, mientras organizaba algo de ropa en su habitación, Camila encontró el álbum de fotografías que Rafael le había regalado. Lo hojeó de nuevo, deteniéndose en las imágenes de Sofía, la madre ausente cuya sombra aún se cernía sobre la casa. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Rafael, que parecía más relajado que de costumbre, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos fuertes antebrazos. ¿Puedo entrar?, preguntó, esperando el asentimiento de Camila antes de cruzar el umbral. Daniel me contó sobre tu caminata de hoy. Dijo que lo convenciste de usar su bastón con eficacia por primera vez. Camila cerró el álbum, colocándolo sobre la cómoda. Fue su decisión. Creo que está dispuesto a aceptar algunas adaptaciones. Rafael se acercó y se fijó en el álbum. Veo que encontraste las fotografías. Espero que no te importe. Ayuda a comprender la dinámica familiar, el pasado que te formó. No me importa.
aseguró Rafael, sentándose en el borde de la cama. En realidad creo que tenemos que hablar de esto. Sobre Sofía, sobre lo que pasó. Daniel parece confiar en ti como no confía en nadie más. Camila se dio cuenta de que allí había una oportunidad única, un momento de vulnerabilidad de un hombre que rara vez bajaba sus defensas. ¿Por qué se fue?, preguntó directamente, sentándose a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para establecer intimidad en la conversación. Rafael respiró profundamente, con la mirada fija en un punto lejano, como si mirara más allá de las paredes de la habitación, hacia un pasado doloroso. Sofía siempre ha sido inquieta, como un pájaro que no puede quedarse mucho tiempo en el mismo sitio. Cuando nos conocimos, me enamoré de esa libertad salvaje que irradiaba. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Creí que podía darle raíces, un hogar, estabilidad. Era lo suficientemente joven y arrogante como para pensar que mi amor bastaría para curarla de sus propios demonios. Camila escuchó atentamente, notando las capas de dolor y comprensión tardía en esa confesión. Tras el nacimiento de Daniel, algo cambió en ella. No era depresión posparto como se sugirió inicialmente. Era algo más profundo, más existencial, como si la maternidad hubiera despertado miedos que había mantenido enterrados. Camila recordó la fotografía de Sofía con el hombre que no era Rafael, la nota en el reverso. Mateo, dijo ella, suavemente. Su hermano. Los ojos de Rafael se abrieron ligeramente por la sorpresa. Eres observador. Sí, Mateo, el hermano mayor de Sofía, un hombre extraordinario, ciego desde la adolescencia debido a una rara condición genética. La revelación golpeó a Camila como una ola. De repente, varias piezas del rompecabezas encajaron. Ella temía que Daniel pudiera desarrollar la misma condición, concluyó Camila, no como una pregunta, sino como la comprensión de la verdad por parte de Camila. Rafael asintió lentamente. Le hicimos pruebas a Daniel cuando nació. No había heredado la enfermedad. Pero el miedo de Sofía era irracional, obsesivo. Constantemente le revisaba la vista, creaba pruebas y anotaba cada pequeño tropiezo como un posible síntoma. Hizo una pausa y su voz se quebró levemente. Un día ya no pudo más. Dejó una carta, algo de ropa y se fue. Dijo que era mejor así, que su miedo constante acabaría lastimando a Daniel más que su ausencia. La ironía es cruel, comentó Camila, pensando en el accidente que finalmente le quitaría la vista a Daniel, años después de que él se abandonara por miedo a exactamente ese desenlace. La vida tiene un sentido del humor muy perverso, coincidió Rafael pasándose una mano por su pelo gris. Cuando ocurrió el accidente, intenté encontrarla. Envié mensajes a todos nuestros contactos, direcciones antiguas. Nada. Era como si hubiera desaparecido por completo. Camila sintió una ola de compasión por este hombre fuerte que había llevado tantas cargas solo. La ausencia de su esposa, el accidente de su hijo, la culpa que claramente todavía lo consumía. Daniel merece saber la verdad, dijo con suavidad, sobre los miedos de su madre, sobre la condición de su tío. Quizás esto le ayude a comprender que el abandono no fue por falta de amor, sino por un amor distorsionado por el miedo. Rafael la miró, una nueva intensidad en su mirada. Siempre ves más allá de las apariencias, ¿verdad? Siempre buscas comprender en lugar de juzgar. Quizás porque a mí misma me juzgaron con dureza, respondió Camila llevándose instintivamente la mano al vientre. Cuando Hugo se enteró de mi embarazo, su primera reacción fue sugerirme que solucionara el problema. Cuando le dejé claro que tendría el bebé, con o sin él, simplemente desapareció. La gente toma decisiones terribles cuando tiene miedo. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. Camila se dio cuenta, con cierta sorpresa, de lo cómodos que se sentían en ese silencio compartido, como si de alguna manera hubieran superado las barreras de empleador y empleado, de extraños circunstanciales, hacia algo más cercano a la amistad, complicidad. Se estaba desarrollando entre ellos un territorio emocional aún inexplorado. El
Momento fue interrumpido por el estridente sonido del timbre. Ambos se miraron sorprendidos por la visita inesperada. ¿Estás esperando a alguien?, Camila preguntó. Rafael meneó la cabeza y se puso de pie. Debe ser un compañero de trabajo. Les pedí que me enviaran unos documentos hoy. Camila lo siguió por el pasillo, con una sensación incómoda creciendo en su pecho. Las últimas visitas inesperadas a la mansión habían traído revelaciones y enfrentamientos. Algo le decía que esta no sería diferente. Cuando Teresa abrió la puerta, revelando la elegante y orgullosa figura de Hugo, Camila sintió como si le hubieran chupado el aire de los pulmones. No estaba solo. A su lado había una mujer de mediana edad con rasgos aristocráticos que solo podían pertenecer a su madre, y un hombre con un traje sobrio que llevaba un maletín con documentos. Camila, la saludó Hugo con un leve asentimiento, mientras sus ojos recorrieron rápidamente su vientre aún más prominente. Necesitamos hablar. Rafael inmediatamente se posicionó junto a Camila, su cuerpo ligeramente delante del de ella, en una postura protectora instintiva. La señorita Müller no esperaba visitas, respondió con frialdad controlada. ¿Y tú eres?, preguntó la mujer mayor. Su tono exudaba una arrogancia que hizo que Camila apretara los dientes. Rafael Andersen, respondió. Su postura erguida transmitía una confianza que Camila envidió en ese momento. Dueño de esta casa y empleador. De la señorita Müller. Eleonora Moretti, se presentó la mujer, extendiendo una mano adornada con anillos de piedras preciosas. Mamá de Hugo y, próximamente, abuela del bebé que espera Camila. El tono, posesivo de la palabra abuela, hizo que a Camila se le revolviera el estómago. Aún más desconcertante fue notar que Daniel se acercaba por el pasillo, atraído por las voces desconocidas, y que su bastón tocaba suavemente el suelo frente a él. ¿Qué está sucediendo?, preguntó la adolescente, deteniéndose unos pasos detrás de Rafael y Camila. Hugo observó al niño con evidente incomodidad, claramente inseguro de cómo reaccionar ante la presencia de un adolescente ciego en lo que esperaba que fuera. Una confrontación privada. Asuntos privados, respondió secamente. En esta casa no hay asuntos privados que excluyan a Daniel, respondió Rafael con firmeza. Si quieres hablar con Camila, él se queda. Camila sintió una ola de gratitud por la postura protectora de ambos, Rafael y Daniel, uno al lado del otro, formando una barrera física y emocional entre ella y los visitantes no deseados. Muy bien, concedió Eleonora con una sonrisa artificial. De hecho, cuantos más testigos, mejor. Estamos aquí para hablar sobre el reconocimiento formal de la paternidad y la custodia compartida del niño. Custodia compartida, Camila repitió incrédula. Hugo nos abandonó a mí y al bebé en 1903. ¿Cuánto se enteró del embarazo? ¿Qué derecho moral tiene ahora a exigir cualquier tipo de participación? El hombre del traje, claramente un abogado, dio un paso adelante y abrió su maletín. La ley reconoce el derecho del padre biológico, independientemente de las circunstancias emocionales de la relación. El señor Moretti está dispuesto a asumir todas las responsabilidades financieras y legales relacionadas con el niño. Eso es absurdo, intervino Daniel inesperadamente. Su voz joven pero firme rompió la tensión. No quería al bebé cuando era un inconveniente, pero ahora que Camila ha encontrado estabilidad y apoyo, de repente desarrolla instintos paternales. Parece más oportunismo que amor. La aguda observación del adolescente provocó un silencio momentáneo. Hugo parecía genuinamente desconcertado al ser confrontado así por alguien tan joven. No espero que un niño entienda las complejidades de las relaciones adultas, respondió finalmente con condescendencia. Y yo no esperaba que un adulto demostrara tanta cobardía moral, replicó de inmediato Daniel, arrancando una sonrisa involuntaria de Camila a pesar de la tensa situación. Eleonora Moretti tamborileaba con los dedos sobre su bolso de diseño, con evidente desagrado. Esto se está volviendo innecesariamente hostil. Venimos con una propuesta generosa, Camila. La familia Moretti está dispuesta a proporcionarle a tu hija,
corrigió Camila automáticamente. Tu hija, continuó Eleonora tras una breve pausa, todas las ventajas que nuestro nombre y posición pueden ofrecer. Escuelas, exclusivas, conexiones sociales, un futuro seguro. Camila sintió una mezcla de ira e incredulidad creciendo en su interior. La audacia de aquella mujer, intentando comprar su entrada en la vida de su hija con promesas de privilegios materiales, ignorando por completo el abandono inicial de Hugo, fue repugnante. Mi hija ya tiene un futuro garantizado, respondió, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Tendrás una madre que te ama incondicionalmente y personas a tu alrededor que te han demostrado verdadera lealtad y apoyo, no conveniencia momentánea. Rafael dio un pequeño paso hacia adelante, su presencia sólida como una roca junto a Camila. Sugiero que esta conversación se reanude en un entorno más adecuado, con representación legal adecuada para ambas partes. La señorita Müller se encuentra en una etapa avanzada de embarazo y este tipo de estrés no es recomendable. El abogado de Moretti intercambió una mirada con Eleonora, quien asintió brevemente. Muy bien, aceptó sacando una tarjeta de visita de su maletín. Nos pondremos en contacto para programar una reunión formal, pero quiero dejar claro que la familia Moretti está decidida a asegurar su lugar en la vida de este niño. Cuando los visitantes se marcharon, Camila sintió que sus piernas se debilitaban. El impacto de ese enfrentamiento, sumado a las revelaciones previas sobre Sofía y Mateo, parecía demasiado pesado para soportarlo. Rafael notó su fragilidad, sosteniéndola suavemente del codo y guiándola hasta el sofá más cercano. Respira profundamente, le ordenó suavemente. Ya se fueron. Daniel se sentó a su lado con expresión preocupada. ¿De verdad pueden hacer eso? ¿Exigir la custodia compartida después de que te abandonó? Camila intercambió una mirada significativa con Rafael, sabiendo que la respuesta no era ni simple ni reconfortante. Legalmente sí, tiene derechos, explicó Rafael con voz tranquila pero tensa. Pero eso no significa que un juez conceda automáticamente la custodia compartida, especialmente considerando las circunstancias del abandono. Tienen dinero e influencia, murmuró Camila con una mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Podrían prolongar esto durante años y convertir nuestras vidas en un infierno legal. Un pesado silencio se apoderó de la sala, cada persona absorta en sus propios pensamientos, calculando posibilidades, temiendo los resultados. Fue Teresa quien rompió el silencio, entrando con una bandeja de té que nadie había pedido, pero que parecía extrañamente necesaria en ese momento. Si me permite el atrevimiento, dijo la ama de llaves mientras servía el té con movimientos precisos, hay maneras de fortalecer su posición, señorita Camila. Todos dirigieron su atención hacia Teresa, sorprendidos por su inusual intervención. ¿Qué propones, Teresa?, preguntó Rafael. La ama de llaves colocó la bandeja sobre la mesa y se ajustó el impecable delantal, un gesto que Camila ya había identificado como su ritual para ganar tiempo antes de decir algo importante. Un matrimonio proporcionaría una estabilidad jurídica incuestionable, respondió finalmente Teresa, con la practicidad de quien sugiere un ingrediente para una receta. Una madre soltera se enfrenta a prejuicios que pueden ser explotados en los tribunales. Una mujer casada con un hogar estable y un marido respetable presenta una imagen mucho más favorable ante cualquier juez. El silencio que siguió a esa sugerencia fue denso como la niebla. Camila sintió que el calor le subía a las mejillas. Incapaz de mirar a Rafael, la idea de un matrimonio de conveniencia, eso era lo único que podía ser, parecía al mismo tiempo absurda y extrañamente lógica. Es una consideración válida, dijo finalmente Rafael, con voz controlada, carente de cualquier emoción identificable, desde un punto de vista estrictamente estratégico. Camila finalmente reunió el coraje para enfrentarlo, sorprendida al encontrar no vergüenza en sus ojos, sino una especie de resolución determinada. ¿Estás sugiriendo que nos casemos?, preguntó, la palabra sonando extraña en sus labios,
cargada de implicaciones que apenas podía procesar. «Sugiero que consideremos todas las opciones disponibles», respondió con cuidado. «Un arreglo temporal, tal vez, hasta que se resuelva la situación legal». Daniel, que había permanecido en silencio, absorbiendo ese giro extraordinario de los acontecimientos en la conversación, dejó escapar una risa corta y seca. «Solo ustedes, los adultos, podrían convertir algo tan simple en algo tan complicado», comentó poniéndose de pie con un movimiento fluido. «¿Por qué no admiten simplemente que ya se comportan como una verdadera familia y lo hacen oficial de una vez por todas?» Con esta observación desconcertantemente perspicaz, el adolescente salió de la habitación, dejando a Camila y Rafael en un silencio lleno de posibilidades no dichas, con sentimientos no reconocidos que tal vez finalmente necesitaban ser confrontados. La biblioteca de la mansión Andersen, con sus libros encuadernados en cuero y muebles de madera oscura, había sido testigo de décadas de decisiones importantes, conversaciones cruciales y secretos familiares. Esa mañana, la atmósfera parecía aún más solemne, cuando Camila y Daniel entraron y encontraron a Rafael sentado detrás de su escritorio, con una carpeta de documentos abierta frente a él. «Por favor, siéntese», invitó señalando los sillones frente a la mesa. «Hay cuestiones importantes que debemos discutir antes de que Hugo regrese». Camila observó cómo Daniel, a pesar de no poder ver, parecía percibir el ambiente tenso que había en la habitación. El adolescente encontró su camino hacia uno de los sillones con sorprendente facilidad, fruto de semanas de práctica navegando por los espacios de la casa. «¿Se trata de derechos de custodia?», Camila preguntó, yendo directo al punto que más le preocupaba. Rafael cerró la carpeta que tenía delante y tamborileó brevemente con los dedos sobre ella. «Sí, en parte. Consulté con un amigo abogado esta mañana. Como padre biológico, Hugo tiene ciertos derechos legales, pero el hecho de que te abandonara durante el embarazo y sugiriera la interrupción del embarazo juega un papel importante a su favor». Camila asintió, sintiendo un ligero alivio. «¿Qué pasa si quiere hacerse una prueba de paternidad?» «Eso es lo esperado e incluso recomendable para el proceso legal, pero hay otro asunto». Rafael dudó. Su mirada se desvió brevemente hacia Daniel. «Necesito compartir algo contigo. Un secreto familiar que podría ayudarte a comprender algunas situaciones». Camila sintió un escalofrío recorrer su columna. La fotografía de Sofía con su hermano, el comentario sobre la enfermedad hereditaria, todo apuntaba a una revelación que podría cambiar la dinámica de esa familia para siempre. «Se trata de mi madre», dijo Daniel, no como una pregunta, sino como una afirmación. Su aguda percepción, como siempre, sorprendió a Camila. Rafael pareció momentáneamente desarmado por la intuición de su hijo. «Sí, se trata de Sofía, y también de ti, de nosotros como familia». Se puso de pie y caminó hacia una de las estanterías. De detrás de una fila de enciclopedias, sacó una pequeña caja de madera, tallada. Regresando a la mesa, la abrió con cuidado, revelando un diario con una cubierta azul desgastada y algunas fotografías antiguas. «Encontré esto en el ático hace unos días cuando buscaba documentos antiguos», explicó Rafael. «Es el diario de tu madre, Daniel. Las últimas entradas son de unos días antes de que se fuera». El rostro de Daniel permaneció impasible, pero Camila notó cómo sus dedos se apretaban sobre el brazo del sillón, un gesto sutil que revelaba la tormenta emocional que desató aquella revelación. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó el adolescente con voz controlada pero tensa. Rafael respiró profundamente antes de responder. «Porque lo que está escrito aquí cambia todo lo que creíamos saber sobre la partida de tu madre, y porque ante la situación con Hugo, me di cuenta de que los secretos, incluso guardados con buena intención, suelen causar más daño que protección». Camila observó con el corazón apesadumbrado la interacción entre padre e hijo. Había tanto amor no expresado, tanto dolor acumulado entre ellos. «Tu tío Mateo, hermano de Sofía, tenía una enfermedad genética llamada retinitis pigmentosa», continuó Rafael, dirigiéndose a Daniel. «Una enfermedad degenerativa que con el paso de los años
provoca una pérdida progresiva de la visión hasta la ceguera total. Daniel se quedó completamente quieto, como si cada palabra fuera un impacto físico. Es hereditario, concluyó, con su voz poco más que un susurro. Sí, existe la posibilidad de transmisión genética. Cuando naciste, te hicimos la prueba. Los resultados fueron negativos. No habías heredado la enfermedad. Rafael hizo una pausa y su voz se quebró levemente. Pero Sofía nunca creyó del todo a los médicos. El miedo a que algún día corrieras la misma suerte que tu hermano se convirtió en una obsesión para ella. Camila comenzó a comprender la complejidad de la situación. ¿Por eso se fue? ¿Por miedo? Rafael abrió el diario y lo fue hojeando hasta encontrar una página específica. En sus propias palabras, no soporto ver las señales, buscar síntomas en cada tropiezo, cada vez que se acerca demasiado al televisor. Este miedo me consume, convirtiendo mi amor en una vigilancia malsana. Tal vez al alejarme pueda protegerlo de la ansiedad que lo asfixiaría. Tal vez sea mejor que me odie por abandonarlo a que viva bajo la sombra de mi miedo constante. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas, finalmente libres después de años de confinamiento en esas páginas. Daniel permaneció en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana, como buscando la luz que ya no podía ver. La ironía es casi cruel, observó finalmente, con una voz sorprendentemente tranquila. Me abandonó por miedo a una ceguera que nunca llegaría de forma natural, para luego perder la vista en un accidente años después. Camila extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Daniel. A veces, nuestros mayores miedos nos llevan a tomar decisiones que en retrospectiva parecen incomprensibles. Tu madre actuó por amor, aunque fuera de una forma distorsionada por el miedo. ¿Ella lo sabe?, Daniel preguntó de repente, volviéndose hacia su padre. ¿Sobre el accidente? ¿Sobre mi ceguera? Rafael cerró el diario con cuidado. Intenté contactarla cuando ocurrió. Los números que teníamos ya no funcionaban. Envié cartas a las últimas direcciones conocidas, pero no recibí respuesta. Un pesado silencio se apoderó de la biblioteca. Camila observó cómo Daniel procesaba la información. Su expresión pasaba por una gama de emociones: conmoción, tristeza, ira y finalmente una especie de aceptación resignada. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó de nuevo, esta vez con un tono diferente, no de acusación, sino de genuina curiosidad. Rafael dudó. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Camila, como si buscara apoyo. Porque entiendo que el silencio no siempre protege a quienes amamos. Porque he visto cómo Camila ha sido honesta contigo, incluso cuando la verdad es incómoda. Y porque hizo una pausa, con la voz quebrada. Porque no quiero perderte también, hijo. No quiero que nos alejemos más por secretos y medias verdades. La vulnerabilidad en la voz de Rafael conmovió profundamente a Camila. En ese momento, vio más allá del hombre controlado y formal. Vio a un padre luchando por reconectarse con su hijo, por recuperar algo que temía haber perdido para siempre. Daniel extendió la mano y sus dedos buscaron en el aire hasta que encontraron el diario sobre la mesa. ¿Puedo tener esto? Es tuyo por derecho, respondió Rafael. También hay cartas que tu madre te envió a lo largo de los años, dirigidas a ti, para que las entregaras cuando cumplieras 18. Las he conservado respetando tu petición, pero ahora creo que debes decidir cuándo quieres leerlas. Camila se dio cuenta de que estaba presenciando un momento crucial en la relación entre padre e hijo. Un momento de honestidad que podría servir como base para un nuevo entendimiento mutuo. La conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Teresa entró con expresión más seria que de costumbre. Disculpe la interrupción, pero pensé que debía saberlo. Un coche acaba de llegar a la puerta. Es él, el señor Hugo, y no está solo. Camila sintió una opresión en el pecho. No debía regresar hasta la tarde. Parece que has cambiado de opinión, comentó Teresa, con evidente disgusto. Le acompañan una mujer elegante y un hombre mayor de apariencia, formal. Abogados, murmuró Camila levantándose con dificultad. Una repentina ansiedad
hizo que el bebé se agitara en su vientre. Rafael se puso de pie inmediatamente. No necesitamos recibirlos ahora. No estábamos preparados para esta visita. No, dijo Camila con una determinación que la sorprendió, incluso a ella misma. Acabemos con esto de una vez por todas. Estoy harta de vivir con miedo, de sentirme atrapada. Daniel también se puso de pie, con una postura recta y decidida. Estaremos contigo. Esa simple promesa le dio a Camila la fuerza que necesitaba. Con Rafael a un lado y Daniel al otro, caminó por el pasillo hacia el hall de entrada, donde Teresa ya había invitado a los visitantes a esperar. Hugo estaba de pie en el centro del salón, flanqueado por una mujer de unos 50 años, vestida con discreta elegancia, y un hombre de aspecto serio que llevaba un maletín de cuero. «Camila», comenzó Hugo con un tono artificialmente cordial. «Sé que acordamos hacerlo más tarde, pero pensé que sería mejor resolver esto cuanto antes». Hizo un gesto hacia sus compañeros. «Esta es mi madre, Eleonora Moretti, y el doctor Angelo Becker, el abogado de la familia». Camila sintió un escalofrío en la columna. La presencia de la matriarca de la familia Moretti elevó la situación a un nuevo nivel de gravedad. Eleonora la observó con ojos críticos, evaluando cada detalle, desde su prominente vientre hasta la sencilla ropa que vestía Camila. «Señora», saludó Camila con forzada cortesía, «esta visita es inesperada». Eleonora Moretti dio un paso adelante, ignorando el comentario. Sus ojos, del mismo tono que los de Hugo, examinaron a Camila como si estuviera evaluando una mercancía. «Así que es verdad», dijo ella, y su tono aristocrático resonó en el salón. «Mi hijo tendrá una heredera. Es una situación que debemos regularizar debidamente». La palabra heredera confirmó las sospechas de Camila. No se trataba de paternidad ni de afecto, se trataba de herencia del apellido familiar. «No hay nada que regularizar», respondió Camila manteniendo la compostura. «Tu nieta nacerá en unas semanas y soy perfectamente capaz de criarla». El abogado se aclaró la garganta y abrió su maletín. «Señora Müller, estamos aquí para discutir los términos de la custodia compartida y el reconocimiento oficial de la paternidad, con todas las implicaciones legales que esto conlleva. La familia Moretti está dispuesta a ser más que generosa. En términos financieros». Rafael dio un paso adelante, su presencia tranquila pero imponente. «Creo que se están precipitando. Camila no ha expresado ningún deseo de compartir la custodia de su hija, sobre todo considerando las circunstancias de su abandono durante el embarazo». El abogado sonrió condescendientemente. «Y tú eres Rafael Andersen, amigo y defensor de la señora Müller, y creo firmemente que esta conversación debe tener lugar en un marco formal, con la representación legal adecuada para ambas partes». Eleonora observó a Rafael con renovado interés, reconociendo claramente el apellido Andersen, una familia tradicional en el ámbito de la arquitectura. «Entiendo su preocupación, señor Andersen, pero este es un asunto familiar. Mi hijo cometió un error al alejarse temporalmente, pero ya está listo para asumir sus responsabilidades». «¿Responsabilidades?». Daniel intervino inesperadamente. Su voz joven pero firme cortó la tensión. «¿Qué tipo de responsabilidad comienza con el abandono y continúa con amenazas veladas?». Todas las miradas se volvieron hacia el adolescente. Hugo parecía particularmente incómodo con su presencia. «No sé quién eres, muchacho, pero eso no es asunto tuyo», replicó. «Esto concierne a todos los que se preocupan por Camila y el bebé», respondió Daniel, golpeando ligeramente el suelo, con su bastón en un gesto de énfasis. «Y a diferencia de ti, nos preocupamos por ellos desde el principio, no solo cuando surgió un interés conveniente». La tensión en la atmósfera era palpable. Camila sintió una ola de cariño hacia aquella improbable familia que la defendía con tanta firmeza. «Sugiero que reprogramemos esta conversación», dijo finalmente, «con mi propio abogado presente». Eleonora Moretti entrecerró los ojos y endureció su postura. «Espero que comprenda lo que está en juego, señorita Müller.
Le ofrecemos no solo apoyo económico, sino también la oportunidad de que su hija crezca como una Moretti, con todos los privilegios que ello conlleva. Prefiero que mi hija crezca con amor y respeto, respondió Camila con calma, valores que hasta ahora no he visto demostrados por vuestra familia. Un pesado silencio siguió a esta declaración. El abogado le susurró algo al oído a Eleonora, quien asintió brevemente antes de volverse para mirar a Camila. Muy bien. Respetaremos su deseo de formalizar esta conversación con la representación legal adecuada. Pero tenga en cuenta que la familia Moretti no renunciará fácilmente a un miembro de su propia sangre. Con esa última declaración, que sonó peligrosamente cercana a una amenaza, Eleonora le hizo un gesto a Hugo y al abogado para que la siguieran afuera. En el último momento, Hugo se giró y su mirada se encontró con la de Camila. «No tiene por qué ser así, Camila», dijo en voz baja. «Podríamos intentarlo de nuevo y formar una verdadera familia». Camila sintió un escalofrío recorrer su columna al darse cuenta de la sugerencia implícita. «Mi respuesta es no, Hugo. A ti, a tu madre, a todo lo que representas». Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de los visitantes, Camila sintió que sus piernas se debilitaban. Rafael rápidamente la apoyó, guiándola hacia un sofá cercano. «Estuviste increíble», dijo Daniel sentándose a su lado. Ella los enfrentó a todos como una verdadera guerrera. Camila sonrió débilmente, conmovida por el cumplido. Tenía buenos aliados. Rafael se arrodilló ante ella y sus ojos se encontraron con los de ella con sorprendente intensidad. «Camila, hay algo que necesito preguntarte. Lo entenderé perfectamente si la respuesta es no». Camila lo miró intrigada por la seriedad de su voz. «¿Sí? Matrimonio», dijo simplemente. «Un acuerdo legal que brindaría protección adicional contra las reclamaciones de los Moretti. Si tuvieran esposo, su derecho a la custodia se vería significativamente debilitado». Camila parpadeó, aturdida ante la inesperada propuesta. «¿Me estás proponiendo matrimonio?» «Ofrezco una solución práctica», respondió Rafael, aunque algo en sus ojos sugería que la propuesta contenía algo más que un mero aspecto práctico. Un matrimonio de conveniencia, si prefiere llamarlo así, sin expectativas más allá de la protección legal que les brindaría a usted y a su hija. Camila se quedó sin palabras por un momento. La propuesta fue sorprendente, pero no podía negar que había lógica en ella. Un matrimonio con Rafael Andersen, un hombre respetado y de una posición social establecida, crearía un escudo legal contra las ambiciones de los Moretti. Los días que siguieron a la inesperada propuesta de Rafael estuvieron marcados por intensas conversaciones, cuidadosas consideraciones y una serie de consultas legales. Camila, inicialmente aturdida por la sugerencia de un matrimonio de conveniencia, pidió tiempo para reflexionar, una petición que Rafael respetó sin presionar. «No es una decisión que deba tomarse en el calor del momento», dijo durante la cena 3 días después de la visita de los Moretti. «Es una solución estratégica, pero entiendo perfectamente si prefieres explorar otras opciones». Camila lo observó desde el otro lado de la mesa, notando cómo había evolucionado su relación en tan solo unas pocas semanas. De una relación estrictamente profesional a algo más complejo. Una asociación basada en el respeto mutuo, la confianza y tal vez algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. ¿Alguna vez has considerado que podríamos ganar esta batalla sin recurrir a medidas tan extremas?, preguntó mientras picoteaba distraídamente su postre. Puede que Hugo tenga dinero y contactos, pero abandonó a una mujer embarazada. Ningún juez lo vería con buenos ojos. Estoy de acuerdo, y tu abogado también, pero los Moretti tienen los recursos para alargar el caso indefinidamente, convirtiéndolo en una guerra de desgaste. Rafael dudó antes de continuar. «No quiero presionarte, Camila. La decisión es totalmente tuya». El silencio que siguió fue interrumpido por Daniel, que había estado escuchando la conversación con su atención característica. «¿Por qué no les haces una prueba?», sugirió, sorprendiéndolos a ambos. «¿Una prueba?», Camila preguntó intrigada. «Sí,
Anuncia el compromiso públicamente. A ver cómo reaccionan los Moretti. Si se echan atrás, sabremos que la estrategia funciona. Si no, Daniel se encogió de hombros. Nada les impide romper el compromiso más tarde. Camila y Rafael intercambiaron miradas de sorpresa. La sugerencia de Daniel fue inesperadamente pragmática. Es una idea intrigante, admitió Rafael con una leve sonrisa en sus labios. Estratégico. Un compromiso falso, murmuró Camila, considerando la propuesta. Podría funcionar como una demostración de fuerza sin el compromiso permanente del matrimonio. La sugerencia de Daniel fue el catalizador de una secuencia de acontecimientos que ninguno de ellos podría haber previsto completamente. 2 días después, el periódico local publicó una breve nota en la sección de sociedad. El reconocido arquitecto Rafael Andersen anuncia su compromiso con Camila Müller. La pareja espera su primer hijo en las próximas semanas. La reacción fue casi inmediata. En la mañana de la publicación, Camila recibió una llamada de Hugo. ¿Un compromiso? ¿En serio, Camila?, preguntó, su voz oscilando entre la ira y la incredulidad. Apenas conoces a este hombre. No te debo ninguna explicación sobre mi vida personal, Hugo, respondió con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma, especialmente para alguien que eligió no ser parte de ello. Eso complica las cosas, dijo después de un momento de tenso silencio. Mi madre está furiosa. Cree que todo fue planeado para mantenernos alejados del niño. Camila sintió una ola de satisfacción al darse cuenta que el plan ya estaba dando resultados. No tengo nada planeado, Hugo. Simplemente encontré a alguien que me valora y está dispuesto a criar a mi hija como si fuera suya, algo a lo que te negaste explícitamente. La llamada terminó con una nota amarga, con Hugo prometiendo que esto no ha terminado. Pero Camila se sintió más fuerte que nunca, protegida no solo por la estrategia legal, sino por el apoyo genuino que había encontrado en la mansión Andersen. Sin embargo, lo que ninguno de ellos esperaba era que la farsa empezaría a desdibujar los límites de la realidad. Se organizó una cena formal para celebrar el compromiso, una pequeña reunión con algunos de los amigos cercanos de Rafael y socios de la firma de arquitectura. La intención era solidificar la historia, crear testigos que pudieran dar fe de la veracidad de la relación, si los Moretti la cuestionaban. Para la ocasión, Rafael le regaló a Camila un anillo, una delicada pieza con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Era de mi abuela, explicó mientras deslizaba el anillo en el dedo de Camila en la privacidad de la biblioteca. Pensé que sería más auténtico si hubiera historia familiar. El roce de sus dedos le hormigueó más de lo necesario, y Camila sintió un escalofrío inesperado recorrer su columna. Hubo una intimidad creciente entre ellos que iba más allá de la mera actuación. «Es hermoso», murmuró mientras observaba cómo la piedra captaba la luz. «¿Estás seguro de que quieres usar algo tan significativo para esto?» Rafael la miró intensamente. «Para mí nada de esto es trivial, Camila». Esa declaración quedó flotando entre ellos, cargada de significados no plenamente explorados. El momento fue interrumpido por Teresa, anunciando la llegada de los primeros invitados. Durante la cena, Camila observó a Rafael en su elemento, interactuando con colegas y amigos. Había una ligereza en su comportamiento que rara vez había visto antes, como si la farsa del compromiso le hubiera permitido expresar algo que había mantenido reprimido. Cuando presentó a Camila como su prometida, había un brillo en sus ojos que parecía trascender cualquier actuación. Daniel, que estaba allí para recibir a los invitados, navegó por el evento con sorprendente gracia. Su condición, en lugar de limitarlo, pareció agudizar su capacidad de conectarse con los demás a través de la conversación, la escucha, atenta y pequeños gestos que demostraban una percepción más allá de lo visual. «Su hijo es extraordinario», comentó uno de los invitados, un arquitecto que trabajó con Rafael. «La forma en que superó su condición es inspiradora». Camila sonrió, sintiendo un orgullo que la sorprendió por su intensidad. «Es realmente increíble, y ha sido un gran apoyo para mí durante todo el embarazo. Ustedes parecen una verdadera familia»,
observó la mujer con sinceridad. Es raro ver conexiones tan genuinas. Ese comentario conmovió profundamente a Camila. De hecho, lo que había comenzado como un acuerdo profesional evolucionó hasta convertirse en una alianza estratégica, y ahora tenía contornos innegables de una verdadera familia, construida no por lazos de sangre, sino por elecciones diarias, por pequeños actos de cuidado y respeto mutuo. Al final de la noche, cuando el último invitado se había marchado, Camila, Rafael y Daniel permanecieron en la sala, un cómodo silencio flotando entre ellos. Teresa sirvió té antes de retirarse a sus aposentos, dejando a la familia sola. «Funcionó mejor de lo que esperábamos», comentó Daniel con una sonrisa de satisfacción en los labios. «He escuchado al menos a 3 personas comentar lo perfectos que se ven juntos». Camila sintió que un rubor subía a sus mejillas, agradecida de que Daniel no pudiera ver su reacción. «Fue una velada agradable», asintió Rafael. Su mirada se encontró con la de Camila con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara, más natural de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, la dinámica en la mansión Andersen había cambiado sutilmente. Rafael, normalmente reservado durante las comidas, se unió a Camila y Daniel para desayunar en el balcón, compartiendo historias de sus primeros proyectos como arquitecto. Había una sensación de normalidad doméstica que parecía envolver a todos en un capullo protector. Fue en esa atmósfera de aparente tranquilidad que sonó el timbre, trayendo una visita completamente inesperada. Teresa abrió la puerta y regresó al balcón con expresión claramente perturbada. «Señor Rafael, hay una visita. Dice que necesita verlo urgentemente». Algo en la vacilación de la ama de llaves hizo que Camila sintiera un escalofrío de aprensión. Rafael frunció el ceño, desconcertado por la interrupción. «¿Quién es Teresa?». Antes de que el ama de Mindores y llaves pudiera responder, una mujer de unos 45 años apareció en la entrada del porche. Alta, elegante, con cabello castaño cortado a lo bob moderno, parecía el epítome de la compostura, excepto por sus ojos, que revelaban una confusión interior. «Hola, Rafael», dijo con voz controlada, pero ligeramente temblorosa. «Ha pasado mucho tiempo». El efecto que esa voz tuvo en los presentes fue inmediato y profundo. Rafael palideció visiblemente. Teresa dio un paso atrás involuntariamente, y Daniel se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. «Sofía», murmuró Rafael, y el nombre salió como un suspiro de incredulidad. Camila entendió al instante. La mujer parada frente a ellos, con una expresión de determinación y vulnerabilidad, era Sofía Andersen, la madre que había abandonado a Daniel 7 años atrás, la mujer cuyo diario había revelado una historia de amor torcida por el miedo, la figura cuya ausencia había moldeado profundamente la vida de su familia. «¿Mamá?». La voz de Daniel rompió el silencio atónito, una sola palabra que contenía años de dolor, confusión y preguntas sin respuesta. Sofía dio un paso adelante vacilante, con la mirada fija en su hijo que no podía verla. «Daniel, mi hijo». Su voz se quebró. «Yo vine tan pronto como me enteré». «¿Qué oíste exactamente?», Rafael preguntó, recuperándose del shock inicial. «¿Y cómo después de todos estos años?». Sofía miró hacia otro lado por un momento. Del accidente, de la ceguera de Daniel. Ella respiró profundamente antes de continuar. Mateo vio la noticia en un periódico digital por casualidad. Buscando información sobre arquitectura, encontró una mención del accidente. Camila observó la escena con el corazón apesadumbrado, sintiéndose al mismo tiempo una intrusa en un momento intensamente privado y una parte integral de esa familia fracturada. Instintivamente, su mano buscó la de Daniel, encontrándola fría y rígida sobre la mesa. «¿Y te llevó casi un año decidir aparecer?», Daniel preguntó, con voz controlada pero cargada de emoción. «Conveniente». Sofía dio otro paso hacia su hijo, deteniéndose cuando notó cómo él se estremecía al oír su aproximación. «Yo no sabía si sería bienvenido.
si me odiarías, si mi presencia solo empeoraría las cosas. ¿Y por qué ahora? Rafael preguntó, su tono oscilando entre la acusación y la curiosidad genuina. Sofía miró a Camila por primera vez. Sus ojos se fijaron en su vientre prominente, su anillo de compromiso, su proximidad con Daniel. Me enteré del compromiso, del embarazo, de la nueva familia que estás formando. Ella dudó. Me di cuenta de que estaba perdiendo mi última oportunidad de ser parte de la vida de mi hijo. Un tenso silencio siguió a esa declaración. Camila sintió el peso de sus palabras, la amarga ironía de la situación. La madre que había salido por miedo, regresó impulsada por el miedo, no tanto de que su hijo perdiera la vista, sino de perderlo ella para siempre. «¿Leíste el diario?», dijo de repente Sofía, mirando a Daniel. No fue una pregunta, sino una observación. «Sí», respondió simplemente. «Papá me lo mostró hace unos días». Sofía asintió lentamente. «Así que ya lo sabes, sobre Mateo, sobre mi miedo, sobre por qué yo...». No pudo terminar la frase. «Sobre por qué te escapaste», añadió Daniel sin rodeos. «Sí, lo sé. ¿No te parece extraordinaria la ironía? Huí por miedo a una ceguera genética que nunca llegó a ocurrir, solo para perder la vista en un accidente años después». La franqueza de ese comentario hizo que Sofía diera un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Si todavía te importa la respuesta», continuó Daniel con un tono un poco más suave, «no, no te odio. Ya no. Solo no te conozco. La mujer que me abandonó es una extraña. Para mí ahora». Camila apretó suavemente la mano de Daniel, ofreciéndole apoyo silencioso. Admiré la madurez con que afrontó ese momento devastador, la honestidad de sus palabras sin crueldad deliberada. «Vine a pedir una oportunidad», dijo finalmente Sofía, con la voz quebrada. «No retomarlo donde lo dejamos, eso sería imposible. Pero sí, conocer al joven en el que te has convertido, ser parte de tu vida, aunque sea de forma marginal». Rafael, que había estado observando la interacción con intensidad contenida, finalmente habló. «Esa es la decisión de Daniel, no mía. Nuestra casa está abierta si él te quiere aquí». Todas las miradas se volvieron hacia el adolescente, cuyo rostro reflejaba una batalla interna de emociones contradictorias. «Necesito tiempo», dijo finalmente. No puedo simplemente abrazarte y fingir que los últimos 7 años no sucedieron». Sofía asintió, aceptando esa respuesta como más de lo que podría haber esperado. «Ya veo. Me hospedo en el Hotel Central, en el centro. Estaré aquí al menos 2 semanas. Ella dudó antes de añadir, «Estaré aquí cuando... si quieras verme». El momento fue interrumpido por un repentino gemido de Camila, quien se dobló, con la mano agarrando su vientre. «¿Camila?». Rafael estuvo a su lado al instante. La preocupación era evidente en su voz. «Estoy bien», jadeó, aunque su rostro contraído indicaba lo contrario. Solo una fuerte contracción. «¿Contracciones?», Rafael repitió alarmado. «Pero aún faltan casi 3 semanas para la fecha límite prevista». Camila intentó sonreír tranquilizadoramente, pero otra oleada de dolor la hizo apretar los dientes. Los bebés tienen su propio calendario, aparentemente. La tensión familiar fue inmediatamente sustituida por la preocupación colectiva. Incluso Sofía, la recién llegada, se acercó con evidente inquietud. «Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente», declaró Rafael, en un tono que no admitía discusión. «Teresa, por favor llama al doctor Martins y dile que vamos de camino». «Son solo contracciones preliminares», protestó débilmente Camila. «Podrían ser falsas alarmas». Pero cuando intentó levantarse, una nueva contracción, más fuerte que las anteriores, le hizo soltar un grito ahogado. Un líquido transparente corrió por la silla en la que estaba sentada, formando un pequeño charco en el suelo del porche. «Se te rompió la fuente», observó Sofía, adoptando inesperadamente un tono serio. «No es una falsa alarma. El bebé está por venir».
La hora siguiente transcurrió en un torbellino de actividad frenética. Rafael condujo a Camila hasta su coche, mientras Teresa recogía apresuradamente la pequeña maleta que había preparado semanas antes. Daniel insistió en acompañarlos. Su ansiedad por Camila superó momentáneamente el shock de reencontrarse con su madre. Sorprendentemente fue Sofía quien permaneció tranquila durante todo el proceso. Con la experiencia de alguien que ya había pasado por el parto, ofreció orientación práctica, ayudó a Camila con técnicas de respiración y aseguró a todos que el proceso, aunque aterrador, era perfectamente natural. En el momento de la partida, cuando Rafael ya estaba arrancando el motor del coche, Sofía tomó brevemente la mano de Camila. «Serás una madre excelente», dijo con una intensidad que sorprendió a todos. «Lo puedo ver claramente». Camila, entre contracciones, encontró fuerzas para responder. «Gracias, pero no te abandonaré, pase lo que pase». Las palabras, aunque dichas sin malicia deliberada, quedaron suspendidas en el aire como un doloroso recordatorio del pasado. Sofía dio un paso atrás, aceptando el golpe involuntario con silenciosa dignidad. «Me quedaré aquí», le dijo a Rafael, «si necesitas algo». Mientras el auto se alejaba hacia el hospital, con Camila agarrando la mano de Daniel en el asiento trasero y Rafael conduciendo con intensa concentración, un pensamiento sorprendente se le ocurrió a Camila. El niño que estaba a punto de traer al mundo nacería no solo en un momento de dolor, sino también de posible reconciliación. Una nueva vida que llega justo cuando las viejas heridas quizás comienzan a sanar. El Hospital San Lucas, un moderno edificio en las afueras de la ciudad, los recibió con la eficiencia esperada. Camila fue llevada inmediatamente a la sala de maternidad, mientras que Rafael y Daniel fueron dirigidos a la sala de espera. Luego de que Rafael insistiera en que él era el prometido y Daniel, el hijastro. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Camila, entre contracciones cada vez más intensas, se encontraba en un estado casi onírico, donde pasado y presente se mezclaban. Ella vio el rostro preocupado de Rafael cuando le permitieron visitarla brevemente. Sintió la presencia constante de la enfermera jefe monitoreando su progreso y, en momentos de claridad, se preguntó sobre el giro extraordinario que había dado su vida. Hace 6 meses estaba sola, abandonada y desesperada. Ahora estaba a punto de dar a luz rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Una familia improbable forjada no por la sangre, sino por decisiones diarias, por pequeños actos de bondad y aceptación. «Ya casi es la hora», anunció. «Sé el médico después de otro examen. Con la siguiente contracción quiero que empujes». Camila asintió reuniendo sus últimas reservas de energía. El mundo parecía reducido a esa habitación, a ese momento, a la vida que luchaba por llegar al mundo a través de ella. Con un último esfuerzo monumental, Camila sintió que su hija se deslizaba fuera de su cuerpo. El llanto vigoroso que siguió fue el sonido más hermoso que jamás ya había escuchado. «Una niña perfecta», anunció el médico colocando a la bebé sobre su pecho. «Felicidades, mamá». Camila miró al pequeño ser que tenía en sus brazos, cabello oscuro pegado al cuero cabelludo, ojos hinchados y el rostro rojo por el esfuerzo del parto. Nunca había visto una criatura más perfecta. «Aurora», susurró, el nombre que había elegido meses antes. «Mi pequeña Aurora». Cuando finalmente Rafael y Daniel pudieron entrar a la habitación, Camila observó sus reacciones con desbordante emoción. Rafael, normalmente tan contenido, tenía lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Y Daniel, el adolescente que había construido muros a su alrededor ahora, vacilante, extendió sus dedos para tocar el rostro del recién nacido. «Es tan pequeña», murmuró con asombro. «¿Quieres abrazarla?», Camila ofreció, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. Daniel se puso pálido. «¿Y si se me cae, no puedo ver?» «Tus otros sentidos se compensan perfectamente», aseguró Camila. «Siéntate aquí y estira los brazos». Con infinito cuidado, colocó a Aurora en los brazos de la adolescente.
ajustándolos en la posición correcta para sostener la cabeza del bebé. La mirada de absoluta concentración en el rostro de Daniel, mientras sostenía al recién nacido, era una imagen que Camila sabía que atesoraría para siempre. «Hola, Aurora», dijo suavemente. «Soy Daniel. No puedo verte, pero te prometo que siempre estaré cerca para protegerte». Rafael observaba la escena con una expresión que mezclaba orgullo y algo más profundo, una especie de paz que había estado ausente de su rostro desde hacía mucho tiempo. «Ahora somos una familia», dijo casi como una declaración para sí mismo. «Una verdadera familia». Camila extendió su mano y encontró la de Rafael. Su tacto, sus dedos entrelazándose con los de él, ya no era parte de un acto, sino el reconocimiento silencioso de algo que había florecido naturalmente entre ellos, un sentimiento que aún no tenía nombre, pero que prometía profundidad y permanencia. El momento fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Entró una enfermera seguida por Teresa, que llevaba un ramo de flores. «Hay más visitantes esperando», anunció la enfermera. «Una señora Moretti y...» «No», interrumpió Camila con firmeza. «No quiero verlos ahora». La enfermera pareció confundida por un momento. «Oh, lo siento. En realidad es una tal señora Andersen, Sofía Andersen. Dijo que es la... ¿abuela?» El silencio que siguió estuvo lleno de emociones no expresadas. Daniel, todavía sosteniendo a Aurora con meticuloso cuidado, giró su rostro hacia la puerta. «Déjala. ¿Qué entrar?», dijo finalmente con voz sorprendentemente firme. «Creo que Aurora merece conocer a todos los miembros de su familia, incluso a aquellos que llevan un tiempo fuera». Los primeros rayos de sol se filtraban entre las cortinas de la habitación de Camila, iluminando a la pequeña Aurora, que dormía plácidamente en la cuna junto a la cama. Habían pasado 3 semanas. Desde el nacimiento y en la mansión, Andersen se respiraba una energía diferente, más ligera, más vibrante, como si la llegada de esa nueva vida hubiera disipado las viejas sombras. Camila observó a su hija con una mezcla de admiración e incredulidad. Cada pequeño movimiento, cada suave suspiro durante el sueño, se sentía como un milagro. A veces todavía le sorprendía el giro que había dado su vida en tan poco tiempo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rafael entró, llevando una bandeja con el desayuno. «Buenos días», saludó con una sonrisa que Camila ahora conocía bien, esa sonrisa que parecía reservada solo para ella. «¿Cómo están mis chicas favoritas esta mañana?». Camila sonrió, acomodándose. «En la cama. Aurora se quedó dormida después de comer, y cada día me siento más fuerte». Rafael colocó la bandeja en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama. Su mirada recorrió el rostro de Camila con una intensidad que la hizo sonrojar. «Teresa piensa que la estoy mimando demasiado», comentó, sirviéndole una taza de café. «Dice que tomar café en la cama es un hábito peligroso». «Teresa tiene razón, como siempre», respondió Camila aceptando la taza agradecida. «Pero confieso que podría acostumbrarme fácilmente a este tipo de trato». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se sienten completamente cómodas en presencia del otro. Camila se dio cuenta de lo precioso que era eso. Cómo en tan poco tiempo habían construido algo que muchas parejas reales nunca lograron. «El abogado llamó anoche», comentó finalmente Rafael, cuyo tono desenfadado contrastaba con la gravedad del asunto. «Parece que los Moretti están reconsiderando su postura. El nacimiento prematuro de Aurora y nuestra situación aparentemente los tomaron por sorpresa». Camila asintió, sintiendo un cauteloso alivio. Las semanas transcurridas desde el nacimiento de Aurora habían sido sorprendentemente tranquilas en lo que respecta a Hugo y su familia. Ninguna nueva visita, ninguna amenaza legal, solo un ramo impersonal con una tarjeta de felicitación genérica. «¿Se han rendido?», ella preguntó, temerosa de no hacerse ilusiones prematuramente. «No exactamente», respondió Rafael, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero el abogado cree que buscan un enfoque menos conflictivo.
Quizás algún tipo de acuerdo que permita visitas ocasionales sin interferir realmente en la crianza de Aurora. Camila consideró esa posibilidad. La idea de que Hugo tuviera algún tipo de acceso a su hija todavía la molestaba profundamente, pero tal vez un acuerdo controlado sería preferible a una batalla legal prolongada. ¿Qué pasa con nuestro arreglo?, preguntó, señalando el anillo de compromiso que aún llevaba. Lo que comenzó como una estrategia se había convertido en algo más complejo, más real, aunque todavía indefinido. Rafael cubrió su mano con la suya, su toque suave pero firme. Eso es cosa tuya, Camila. Si quieres guardar las apariencias hasta que la situación con los Moretti se resuelva por completo, lo entenderé perfectamente. Si prefieres acabar con la farsa, vaciló, algo inusual en su habitual actitud segura. O si quieres hacerlo realidad, estoy abierto a cualquier camino que elijas. El corazón de Camila se aceleró ante esas palabras. Era la primera vez que Rafael sugería, aunque fuera indirectamente, la posibilidad de una relación genuina entre ellos. Antes de que pudiera responder, Aurora se despertó. Su pequeño rostro se contorsionó antes de dejar escapar un grito agudo. «Alguien tiene un timing impecable», comentó Camila con una sonrisa, acercándose a su hija. «¿Podemos continuar esta conversación más tarde?» Rafael asintió y se puso de pie. «Tengo una reunión en la oficina esta mañana, pero volveré para comer. Quizás podamos dar un paseo por el jardín los cuatro». Los cuatro, a los que se refería, incluían a Daniel, quien se había convertido en una presencia constante al lado de Aurora. La adolescente había desarrollado un vínculo instantáneo con el bebé, pasando horas junto a la cuna, hablándole suavemente o simplemente sosteniendo su pequeña mano. Aún más sorprendente fue la evolución de la relación entre Daniel y Sofía. Tras el shock inicial del reencuentro, madre e hijo habían iniciado un delicado proceso de acercamiento. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, silencios dolorosos, preguntas difíciles de responder, pero también hubo momentos de conexión genuina, especialmente cuando Aurora estaba presente. «Es como si fuera un puente», comentó Daniel una tarde, mientras Camila lo observaba sostener a Aurora, «entre lo que se perdió y lo que se puede reconstruir». Sofía había prolongado su estancia, alquilando un pequeño apartamento cerca de la mansión. La visitaba casi a diario, respetando siempre los límites establecidos por Daniel, sin forzar jamás una intimidad que necesitaría tiempo para desarrollarse naturalmente. Cuando Camila bajó a la sala después de amamantar y cambiar a Aurora, encontró a Daniel sentado al piano, un instrumento que había permanecido en silencio durante años, según Teresa. Sus dedos se movían vacilantes sobre las teclas, produciendo una melodía simple pero hermosa. «No sabía que tocaba», comentó Camila, acercándose con Aurora en brazos. Daniel sonrió, sin interrumpir la música. «Mamá me enseñó cuando era pequeño. Después de que se fue, nunca volví a tocarlo». Hizo una pausa. «Estamos reaprendiendo juntos ahora. Es terapéutico». Camila se sentó a su lado en el banco del piano, Aurora acurrucada contra su pecho. «Es hermoso, Daniel. Estoy escribiendo algo para Aurora», confesó mientras un leve rubor coloreaba sus mejillas. «Una canción de bienvenida. Aún no está lista, pero estoy segura de que le encantará», aseguró Camila, genuinamente conmovida por el gesto. La mañana transcurrió tranquilamente. Camila aprovechó el tiempo mientras Aurora dormía para organizar algunos documentos relacionados con el acuerdo propuesto por los Moretti. El abogado había enviado un borrador que le otorgaba la custodia total, con derechos de visita extremadamente limitados para Hugo, una victoria considerable, dado el poder y la influencia de su familia. Alrededor del mediodía, cuando Rafael estaba a punto de regresar a almorzar, sonó el timbre. Camila sintió una opresión en el pecho. Las visitas inesperadas habían traído tantos giros a su vida que ahora las temía instintivamente. Teresa abrió la puerta y regresó con una expresión que mezclaba sorpresa y disgusto. «Señorita Camila», anunció formalmente, «el señor Hugo Moretti solicita verlo, a solas».
Camila intercambió una mirada preocupada con Daniel, quien inmediatamente tomó una postura protectora a su lado. «No tienes que recibirlo si no quieres», recordó el adolescente. Camila respiró profundamente, reuniendo coraje. «No, está bien. Es mejor afrontar esto de una vez por todas. ¿Podrías quedarte con Aurora unos minutos?» Daniel asintió, aceptando al bebé, con la confianza que había ganado durante las últimas semanas. «Estaremos en el jardín de invierno. Si necesitas algo, solo llámanos». Cuando Hugo entró a la habitación, Camila se sorprendió por su apariencia. Parecía más delgado, cansado, sin la arrogancia habitual en su postura. Estaba vestida tan elegantemente como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Gracias por invitarme», comenzó, permaneciendo de pie incluso cuando Camila le indicó una silla. «No te quitaré mucho tiempo». «¿Qué quieres, Hugo?», Camila preguntó directamente. «Pensé que lo resolveríamos todo a través de los abogados». Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso inusual para alguien normalmente tan sereno. «Vine, en persona porque algunas cosas hay que decirlas cara a cara, no a través de intermediarios». Camila esperó, permaneciendo en silencio. «Solo vi a nuestra hija una vez, en el hospital», continuó, con voz más suave. «Ella es perfecta, tiene tus ojos». «Aurora», dijo Camila. «Su nombre es Aurora». «Aurora», repitió Hugo probando el nombre. «Es hermoso». Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus siguientes palabras. «Vine a decir que ya no impugnaré la custodia, ni insistiré en visitas regulares». Camila parpadeó, sorprendida por la inesperada declaración. «¿Qué cambió? Tu madre». «Mi madre ya no decide mi vida», interrumpió Hugo con una firmeza que sorprendió a Camila. «Me llevó mucho tiempo darme cuenta de esto, pero finalmente lo hice». Caminó hacia la ventana y miró el jardín por unos momentos antes de continuar. «Cuando te vi con Andersen, en el hospital, me di cuenta de algo importante». Hugo se giró para mirarla. «Vi el amor verdadero, vi cómo se formaba una verdadera familia. Y me di cuenta de que nunca podría ofrecerle eso a Aurora, no como lo hago ahora». Camila sintió que la tensión en sus hombros se relajaba ligeramente, pero aún así mantuvo la guardia alta. «¿Qué es exactamente lo que propones?» «Quiero firmar la documentación que preparó tu abogado, renunciando a la custodia compartida. Solo mantendré el derecho a ver a Aurora cuando sea mayor, si así lo desea». Él respiró profundamente. «Y me voy al extranjero la semana que viene. Un trabajo en Portugal, tiempo y distancia para reconsiderar muchas cosas». La sinceridad en su voz desconcertó a Camila, que se había preparado para otra batalla, no para rendirse. «¿Y tu madre?». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Hugo. «Digamos que nuestra relación está en reconstrucción». «Yo también». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó a Camila. «Ábrela cuando me vaya. Es una carta para Aurora, para cuando sea mayor. Explica algunas cosas que quizá quiera saber algún día». Camila aceptó el sobre con vacilación. «Hugo, no digas nada», me interrumpió suavemente. «No merezco perdón ni gratitud. Solo quiero hacer lo correcto finalmente». Caminó hacia la puerta y se detuvo solo para agregar: «Hacen una hermosa familia, Camila. Aurora tiene suerte». Tras su partida, Camila permaneció inmóvil durante varios minutos, con el sobre pesando en sus manos como un recordatorio físico del pasado que finalmente parecía cerrarse. Así la encontró Rafael cuando regresó a almorzar, sentada tranquilamente, absorta en sus pensamientos, con un sobre cerrado en su regazo. «¿Pasó algo?», preguntó, notando inmediatamente su expresión preocupada. Camila miró hacia arriba y una sonrisa vacilante se formó en sus labios. «Hugo estuvo aquí. Él está renunciando a la batalla por la custodia. Se va a Portugal». Rafael se sentó a su lado visiblemente aliviado. «Eso es inesperado pero maravilloso. ¿Estás bien?». «Lo soy», respondió ella, sorprendida por la verdad de esa simple afirmación.
Realmente siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima, como si por fin pudiera respirar profundamente. Rafael sonrió, cubriendo su mano con la suya, un gesto que se había vuelto familiar y reconfortante durante las últimas semanas. Sobre nuestra conversación de esta mañana, continuó Camila, sintiéndose de repente valiente. Sobre nuestro arreglo. Sí, Rafael la animó cuando dudó. Ya no tiene por qué ser una estrategia, ya no hay batalla que ganar. Camila entrelazó sus dedos con los de él, lo que significa que cualquier decisión que tomemos ahora será por nosotros mismos, no por necesidad. Los ojos de Rafael brillaron con una emoción que Camila ahora reconoció claramente como amor. No el tipo de amor instantáneo de los cuentos de hadas, sino el amor más profundo y duradero, que crece lentamente, nutrido por el respeto, la admiración y las elecciones compartidas. «Te elijo a ti», dijo simplemente. «Los elijo a ustedes, Aurora y Daniel, la familia que construimos juntos día tras día». Una semana después, el jardín de la mansión Andersen se transformó. Pequeñas luces decorativas colgaban de los árboles, creando una escena etérea en el crepúsculo. Mesas, redondas dispuestas en el césped, albergaban a amigos cercanos y compañeros de trabajo. En el centro, bajo un arco de flores blancas, Camila y Rafael intercambiaron votos matrimoniales. No grandiosas promesas de amor eterno, sino compromisos realistas de asociación, respeto y construcción diaria. Daniel, elegante con su traje oscuro, estaba junto a su padre como padrino, con Aurora en sus brazos. Sofía observó la ceremonia desde una distancia respetuosa. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de emociones: alegría por la felicidad de su hijo, nostalgia por lo que podría haber sido, esperanza por lo que aún podría ser. Teresa, abandonando momentáneamente su formalidad habitual, dejó escapar discretas lágrimas mientras ajustaba el sencillo velo de Camila. «Te ves hermosa», susurró la ama de llaves, un raro cumplido que hizo que Camila sonriera ampliamente. La ceremonia fue breve e íntima. Cuando el juez los declaró marido y mujer, los aplausos de los invitados parecieron resonar más allá del jardín, como si la vieja casa misma estuviera celebrando ese nuevo comienzo. Durante la recepción, mientras los invitados conversaban animadamente, Camila se apartó un momento, buscando un momento de quietud para asimilar todo lo sucedido. Encontró refugio en el banco del parque, el mismo donde Daniel había compartido sus recuerdos meses atrás, donde su viaje realmente había comenzado. Fue allí donde Sofía la encontró, acercándose con pasos vacilantes. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó, y su tono cauteloso revelaba que todavía se sentía como una intrusa en el espacio. Camila asintió, haciéndole un gesto para que se sentara. Las dos mujeres permanecieron en silencio unos instantes, observando la fiesta, desde la distancia. «Me gustaría agradecerle», dijo Sofía finalmente, «por darle a mi hijo lo que yo no pude, estabilidad, aceptación y un sentido de pertenencia». Camila se giró para mirarla. Daniel construyó su propia fuerza. Yo simplemente le ayudé a reconocerla. Aún así, Sofía hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, cuando tomamos decisiones guiadas por el miedo, no nos damos cuenta de cómo pueden devastar a quienes amamos. Pensé. Su voz se fue apagando. Pensé que estaba protegiendo a Daniel, cuando en realidad solo me estaba protegiendo a mí misma, de la posibilidad de verlo sufrir. Camila comprendió en ese momento que el perdón puede llegar de maneras inesperadas, no como un gran gesto dramático, sino como pequeños momentos de comprensión compartida. «Lo importante es que has vuelto», respondió ella suavemente, «y está dispuesto a reconstruir». Un movimiento en el césped llamó la atención de ambos. Daniel caminó hacia ella, moviéndose con confianza sobre el terreno familiar con su bastón y sosteniendo a Aurora en el otro brazo. «Te encontré por tu olor», anunció con una sonrisa. «Alguien necesita urgentemente a su madre, y no me refiero a Aurora». Camila se rió y se puso de pie para saludar a su hija.
Tengo hambre a la misma hora, todos los días. Al menos es predecible. Sofía observó la interacción con una sonrisa tímida. Cuando Daniel inesperadamente extendió su mano hacia ella, ella la aceptó con evidente sorpresa. Rafael está buscándolos a ambos, explicó. Algo sobre el primer brindis y las tradiciones que deben seguirse. Los tres regresaron caminando a la fiesta, una imagen que habría parecido imposible hace apenas unos meses. El hijo guiando a la madre que lo había abandonado. La mujer que había llegado desesperada ahora, cargando a su hija con confianza. Todos conectados por nuevas elecciones que comenzaban a sanar viejas heridas. La noche transcurrió en celebración. Se escuchó música, se hicieron brindis y se compartieron historias. Cuando Daniel sorprendió a todos sentándose al piano para tocar la canción que había compuesto para Aurora, no hubo un solo ojo seco entre los presentes. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Camila y Rafael bailaron lentamente bajo las luces del jardín. Aurora dormía tranquilamente en los brazos de Teresa, quien había asumido orgullosamente el papel de abuelastra. Daniel y Sofía conversaban tranquilamente cerca del piano, reconstruyendo puentes con paciencia y honestidad. ¿Feliz?, Rafael preguntó, sus ojos reflejando las pequeñas luces del jardín. Camila miró a su alrededor, a su hija dormida, al adolescente que se había convertido casi en un hijo para ella, a la casa que se había convertido en un verdadero hogar. Entonces volvió su mirada hacia el hombre cuyos brazos la rodeaban con tanta seguridad. Más de lo que creía posible, respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Quién hubiera pensado que un anuncio de periódico rodeado de rojo me traería aquí? El destino obra de maneras misteriosas, comentó Rafael, besándola suavemente en la frente. No fue solo el destino, corrigió Camila. Fueron decisiones, la tuya, la mía, la de Daniel. Elegimos construir esto juntos día tras día, incluso cuando parecía imposible. En un rincón del jardín, Aurora se despertó brevemente. Sus ojitos se abrieron al mundo lleno de luces y sonidos. Teresa murmuró palabras dulces que la hicieron volver a dormir. Daniel, percibiendo el momento, sonrió en dirección al sonido. Sofía observó todo con lágrimas en los ojos, reconociendo el valor de la segunda oportunidad que le habían dado. Y bajo las estrellas, en el centro del jardín que había presenciado tantos cambios, Camila y Rafael continuaban su baile lento, marcando el ritmo de una vida que habían elegido compartir, no por necesidad o conveniencia, sino por amor, ese sentimiento que crece en silencio cuando dos personas deciden día tras día construir algo más grande que ellos mismos. Por nuestro futuro, susurró Rafael, sellando la promesa con un suave beso. Para nuestra familia, agregó Camila, sabiendo que sin importar los desafíos que se les presentaran, los enfrentarían juntos, no como personajes perfectos de cuentos de hadas, sino como personas reales, con cicatrices e imperfecciones, eligiendo caminar juntos a través de las complejidades de la vida. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la mansión Andersen, iluminando no solo una vieja casa con su imponente arquitectura, sino un hogar, un lugar donde el amor finalmente había encontrado su camino a través de la oscuridad, donde las voces silenciadas cantaron de nuevo, donde una familia improbable había descubierto, en las imperfecciones y desafíos de la vida real, la forma más perfecta de felicidad.